Delirante entrevista del periodista mexicano Fernando del Río al presidente de Perú, Pedro Castillo. Este es el resumen que hace el propio periodista de la entrevista. Hoy te digo que después de haber hecho la entrevista, entiendo por qué no estaba dando entrevistas. Es un presidente con una muy raquítica capacidad comunicacional. No es una persona que tenga habilidades para comunicarse clara y efectivamente con la prensa y al mismo tiempo creo que pues con los peruanos y las peruanas. ¿Por qué dice el periodista Fernando del Río que el presidente Pedro Castillo tiene una raquítica capacidad comunicacional en esta delirante entrevista? Veámoslo. Primera entrevista del presidente peruano Pedro Castillo a la prensa internacional, concretamente al periodista de la CNN Fernando del Río. Sorprende de entrada que tras más de 6 meses en la presidencia de Perú, esta sea la primera entrevista a la prensa internacional que concede Pedro Castillo. Y justamente esta entrevista comienza con esta pregunta. ¿Por qué Pedro Castillo no está dando entrevistas ni a la prensa internacional ni prácticamente a la prensa nacional? A ver, dígame algo, porque no es usted muy mediático, no habla mucho con la prensa. Ha dado, antes de que yo llegara aquí, 2 entrevistas, ¿no?, locales. Esta es la primera que le da usted a un medio internacional. ¿Por qué? Sí, lo di en la campaña. Bueno, pero ya como presidente. Sí, ya como presidente sí es la primera vez. ¿Por qué no le gusta hablar con la prensa? Sí, me gusta hablar. ¿No lo dejan hablar con la prensa? ¿Por qué no? No es que no me guste hablar con la prensa. A mí me gusta hablar con el pueblo. Siempre hablo todos los días con el pueblo. Hablo con los niños, hablo con los gobernadores, hablo con los alcaldes. Sí, pero la prensa es otra cosa. Sí, mucho más complicado. Sí, pero me he dado el tiempo, ¿no? Tengo las razones por qué no le he dado. Pero ya estamos en la cancha. ¿Cuáles son las razones? Dígamelas. Bueno, una de ellas, quién sabe, por uno de los maltratos que tuve durante la campaña, ¿no? Pero ahora tengo que concebir, yo tengo que salir a hablar y la estoy haciendo. Es decir, que como durante la campaña electoral la prensa no le trató tan bien como a él le hubiese gustado que le trataran, ahora se sustrae de su obligación como presidente de ser fiscalizado por los medios de comunicación y castiga a esos medios de comunicación con el silencio. Si no me tratáis bien como candidato, no os voy a atender como presidente. ¿La prensa lo maltrató en la campaña? El pueblo conoce, el pueblo sabe, ¿no? Pero yo no, dígame. Sí, pues se hizo. Porque yo no soy... Bueno, gracias, pero acá la prensa hizo su papel, ¿no? Porque tenían una agenda. Pero ya saben, ahora soy el presidente de todos los peruanos y estoy dispuesto a hablar no solamente con la prensa nacional, sino también con la prensa internacional. Y esta es una muestra. Acaba de decir que apenas ha hablado con la prensa como presidente porque lo maltrataron como candidato y acto seguido dice que ahora como presidente está dispuesto a hablar con todo el mundo, también con la prensa, y que de hecho ha hablado con la prensa. Hombre, si en 6 meses has dado 2 entrevistas locales y una entrevista internacional y has justificado que no has dado entrevistas como represalia por el maltrato que sufriste como candidato, pues no parece que como presidente estés muy dispuesto a hablar con la prensa. La cuestión es por qué no está dispuesto a hablar con la prensa. Si porque quiere castigar a la prensa, que puede ser, o quizá porque no sea muy hábil a la hora de someterse a las preguntas de la prensa. Veamos justamente cómo reacciona Pedro Castillo al resumen que le confecciona el periodista Fernando del Río sobre todos los escándalos que ha vivido como presidente durante apenas 6 meses de mandato. Esta apertura de la prensa es muy importante, no está en las mejores condiciones y le voy a leer, solo para nuestra audiencia internacional, rápidamente, algunas de las controversias, ¿no?, actuales. Presunta interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Hoy el diario El Comercio también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando, ¿no? Por eso digo presuntas. Ministros cuestionados. $20,000 encontrados en uno de los baños del Palacio, no sé si está aquí cerca, pero aquí en Palacio, $20,000 al señor Pacheco. Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña, esa es otra. Licitación sospechosa
de Petroperú. 60% de desaprobación según Ipsos. Un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido. Presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas. Y cuando yo leo todo esto le pregunto, ¿usted se ve terminando su mandato? ¿Usted cree que va a terminar? Usted lo ha dicho, son sospechas. Pero en 6 meses, presidente, esto es demasiado, en 6 meses. Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Atención, escándalo tras escándalo tras escándalo, y lo mejor que tenemos que decir es que durante 200 años han pasado cosas horribles en el Perú y por tanto todo esto se reduce a una anécdota. Tampoco hay que darle tanta importancia. Castillo, por supuesto, dice que es inocente de todos los cargos e incluso se atreve a afirmar que estos cargos, que estas acusaciones, pueden ser una oportunidad para incrementar la fortaleza de su gobierno. Yo lo voy a ver por el otro lado, que si hay sospechas de esto, para mí, créame que para mí es una posibilidad de hacerme entender o verme como un gobierno que no soy uno más de los que han venido a este país a conducir su destino. Yo la veo como una fortaleza para que, qué bien que me digan eso para prevenirme, porque yo no las he asumido. Pero como a continuación le indica el periodista Fernando del Río, si bien de momento todos son acusaciones y todavía no se ha sustanciado nada en condenas, sí hay en todas esas acusaciones una cierta línea de continuidad. Más allá de la posible corrupción, existe una línea de continuidad de cercanía hacia movimientos de extrema izquierda que han practicado, que han apoyado el terrorismo en el Perú. A ver, y usted me ha dicho, dentro de todo esto, que son presuntos. Pero, honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón que es responsabilidad suya. Le voy a decir a qué me refiero, brevemente, porque tengo que traer los nombres, ¿no? A ver, el nombramiento de Guido Bellido, sí, fue una de las primeras controversias. Lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de apología, usted lo sabe, del terrorismo, apología del terrorismo, cuestionado por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, en fin, ¿no? Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan 3 horas, acaba haciendo nombramiento pero no completo, entonces quedan las carteras de Economía y de Justicia vacantes, ¿no? Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo antes de cumplir un mes, ¿no? Él dijo que la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. ¿Sabe, mi estimado Fernando? Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo, también por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, etcétera. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que hoy no están y que han sido cuestionadas. Pero usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Pero por qué las trajo? A mí me dijeron terruco. Que no es nada nombrar a ministros y a un primer ministro que están investigados por sus vínculos con el terrorismo, que han hecho apología del terrorismo. Eso no es nada. Eso es algo irrelevante, es algo que no debe tenerse en cuenta. ¿No habría sido más prudente que Pedro Castillo se abstuviera de efectuar esos nombramientos que luego han tenido que dimitir por algo que el propio Pedro Castillo ya sabía o debía saber? Estos nombramientos son de personas que tienen un récord ante la justicia, han sido investigados, presidente. Usted no, usted lo dice bien, puede decir lo que sea, pero no hay un registro. Ya. Esta gente sí, ¿por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un bien por el país. Cosa que huele a terrorismo en Perú debería estar lejos de la presidencia, ¿no? Por supuesto, yo soy una persona convencida y he luchado contra el terrorismo como rondero y la sigo haciendo. Y como presidente voy a seguir batallando en contra del terrorismo. Voy a seguir batallando y voy a seguir luchando para que no solamente ese terrorismo de antaño, sino el terrorismo que se presente, ¿no? Y esa lucha no le permitiría vincularse con gente que hay sospecha. ¿Por qué los trae a su gabinete? ¿Por qué los acerca? ¿Por qué se permite el riesgo de que lo acerquen a usted, al terrorismo, trayendo a estos personajes? Pues solo hay 2 posibilidades. O sabía que estas personas estaban vinculadas con el terrorismo y no le importó colocar a esas personas dentro de su gabinete,
en cuyo caso a Pedro Castillo no le importará tanto acercarse al entorno del terrorismo, o la otra posibilidad es que no lo supiera, en cuyo caso sería un incompetente. Pues bien, parece que Pedro Castillo, según el momento, quiere recurrir a ambas justificaciones. Por un lado nos dice que sí, que ha estado cerca de gente vinculada a Sendero Luminoso, al terrorismo, pero también nos señala que ha estado cerca de lobistas y corruptos. Vaya justificación, me ha acercado a terroristas porque también me acerco a corruptos y a lobistas, y que en definitiva él se acerca a todo el mundo, porque todo el mundo es pueblo. Pero si en ese momento han llegado personas, han jurado por el país, han hecho desde su aporte, desde su experiencia, han contribuido como ministros, como personas, están acá. Creo que si ellos estuvieron en otro espacio, que de repente se equivocaron, estuvieron en un escenario social, yo las he llamado, pero nunca las juzgué o las encontré en el camino, que las escuché y que dijeron, esto tenemos que hacer en el espacio que me corresponde. Pero yo no lo encontré, estas personas, yo las encontré en el pueblo y las vi siempre aportando al país como profesionales, como dirigentes. Pero he estado en contacto con gente vinculada a Sendero Luminoso, presidente Castillo. Como he estado en contacto también, que no las ha conocido, con muchos lobistas, con muchos corruptos por diferentes espacios. ¿Con cuántos lobistas, con cuántos miserables, discúlpeme el término, me habré cruzado? Y por otro lado, intenta argumentar que él no lo sabía, que él cuando nombró a miembros de su gobierno que estaban vinculados con el terrorismo, que en realidad no conocía que estaban siendo investigados por esta causa y que si lo hubiese sabido, si hubiese sido suficientemente competente como para investigarlos y averiguar que tenían vínculos con el terrorismo, pues que no los hubiese nombrado. Imagínese, mi estimado Fernando, si a mí se me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, metidos ahí, yo no las hubiese hecho jurar. Ahora se me juzga que fulano de tal está entrando por tal puerta, por tal, mire, ¿por qué ingresa? Soy el presidente de todos los peruanos. Y mañana me juzgan por haberle permitido ingresar a Fernando Rincón acá. ¿También por eso? Pues espero que no tengo antecedentes, ¿verdad? Entonces, imagínese. Yo no tengo antecedentes. Con Rocío nos conocemos. Yo no conozco su pasado, no como usted la mía. Me investigaron por terrorismo, presidente. Eso es lo que le estoy diciendo. Vamos, que no lo sabía, tampoco lo investigó y tampoco se preocupó mucho por conocerlo. ¿Y por qué no lo sabía? ¿Por qué no lo investigó? Pues porque no se le había ocurrido. En el proceso, dice, ha pasado por un proceso de aprendizaje. Y es que Pedro Castillo, él mismo lo reconoce, no viene aprendido desde casa. Tiene que aprender durante la presidencia del Perú. Ahora, escúcheme, yo no fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. Yo no me fui al exterior, presidente. Yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo, pero creemos importante de que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje. Y aquí es cuando llega una de las frases más polémicas de la entrevista, la frase en la que reconoce que él no tiene formación para ser presidente, pero que la va a adquirir al frente de la presidencia del Perú, que va a convertir al Perú en su escuela, es decir, en su campo de experimentación. Él no está capacitado para ser presidente, pero aún así va a ejercer como presidente aprendiendo sobre la marcha. Es que no puede llegar, presidente, y se lo pregunto porque lo he escuchado en muchas entrevistas recientes, excusarse diciendo que ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Y yo le digo, oiga... No, eso no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo. Yo creo que ya basta de eso. Y qué bien, yo saludo estos espacios para que... O sea, el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente. Va a seguir siendo mi escuela. Pero no debería de serlo. No me refiero que hay que seguir siendo mi escuela todos los días. Pero por mucho que diga Pedro Castillo que él se relaciona con todo el mundo, con terroristas, con corruptos, con miserables, con lobistas, lo cierto es que su primer gabinete estaba sesgado hacia el entorno del terrorismo de Sendero Luminoso, un terrorismo de extrema izquierda, una ideología que, por cierto, es la que comparte el partido desde el que concurrió a las elecciones presidenciales Pedro Castillo, el partido de Perú Libre. De ahí que el periodista Fernando del Río le pregunte a Pedro Castillo si esa cercanía con Sendero Luminoso puede responder a la sintonía ideológica de extrema izquierda.
Es decir, lo que le pregunta Fernando del Río a Pedro Castillo es cuál es la ideología de Pedro Castillo. Y atención, cómo Pedro Castillo se resiste a responderle. ¿De dónde es usted? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Yo soy una persona, yo soy un hombre del pueblo que abraza. Eso no es una ideología. Eso no es una ideología. El sentimiento. ¿Qué es usted? Ahora escúcheme. Ideológicamente soy un provinciano, soy un maestro andino que abraza las necesidades de este país. De ideología provinciano, maestro andino. Esa es la afinidad ideológica de Pedro Castillo. Pues bien, como Pedro Castillo no quiere aclarar cuál es su ideología, cuáles son sus ideas políticas, Fernando del Río recurre a una estrategia más indirecta: averiguar con qué regímenes internacionales se identifica Pedro Castillo. Si Pedro Castillo se identifica con México, con Cuba, con Venezuela, pues más o menos estará clara cuál es su línea ideológica, y por eso intenta ese enfoque indirecto. Y me dice usted que sin ningún tipo de ideologías, pero usted tiene una afinidad con ciertas ideologías. ¿Quiénes fueron los funcionarios, por ejemplo, que vinieron del gobierno de mi país, Andrés Manuel López Obrador, a Perú para darle asesoría económica? Eso es considerado una injerencia por algunos legisladores. Imagínese ¿Por qué le pide ayuda o asesoría a un gobierno extranjero? A ver. Que también es de la misma línea de izquierda, ¿no? De estas es que a mí nadie me puede prohibir que yo tenga... Nadie se lo puede prohibir. Nadie como cualquier otro país que me saluda y hablamos de su necesidad de cada país. ¿Por qué no le pide asesoría a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué no pedirla? ¿Por qué no pedirla? Pues tú sabrás, el hecho es que no la has pedido, pero sí has pedido la asesoría económica de México. ¿Pero por qué le pidió a México? Pero la puedo, como la puedo pedir a cualquier país. Déjeme mañana pedir apoyo también en el marco de la Alianza del Pacífico. Como la puedo pedir también a Bolsonaro. ¿A qué vinieron estos? Porque México no es un ejemplo económico a nivel mundial. No, la verdad es que no parece que lo sea. No es un país boyante económicamente. Andrés Manuel López Obrador. Pero también ellos, como yo fui a México, ellos también tienen derecho a venir. Oiga, le pidió consejo a los que menos le pueden dar, hombre. Fíjese que no pedí consejo. Nos acaba de decir que buscó asesoría económica con los funcionarios de México y ahora dice que no pidió consejo. Entonces, ¿qué pidió? Asesoría. Tampoco asesoría. ¿Qué fue entonces? Es una conversación como la que mantenemos con mis padres, ¿no? ¿Me entiende? Pues la verdad es que no se entiende demasiado bien, o quizá es que se entiende todo precisamente porque Pedro Castillo no quiere que se entienda nada. Bueno, dado que con México parece que no hay mucha suerte, vamos a probar a ver si Pedro Castillo se puede pronunciar sobre Cuba. ¿Qué piensa de Cuba? ¿Qué piensa de Cuba? ¿Cómo de Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? Bueno, es que justamente el problema es ese, que no se les puede preguntar. Y si con Cuba no hay manera, probemos con Venezuela. ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela el régimen? Bueno, igual. Lo mismo. Y yo tengo muchos venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. Los delincuentes que están en el gobierno, efectivamente. Esos sobre los que no te quieres pronunciar. ¿Pero por qué están acá? Bueno, ¿Por un éxodo masivo que viene de dónde? ¿Por qué están acá? Porque también hay muchos peruanos que también viven allá. Venezuela, el mayor éxodo de población de toda la historia de Hispanoamérica, solo comparable con el número de desplazados, de refugiados por la guerra de Siria. Y dice Pedro Castillo que, bueno, que de la misma manera que hay venezolanos que se han ido al Perú, también hay peruanos que se han ido a Venezuela, que tampoco hay por qué extrañarse, exclamarse por ese éxodo masivo de ciudadanos. Pero bueno, si no se exclama por el éxodo masivo de venezolanos, preguntémosle directamente a qué presidente reconoce, si a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó. Oiga, ¿a quién reconoce usted? ¿A Juan Guaidó o a Maduro? ¿Perdón? Como presidente de Venezuela. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como le dice. Si me hace esa pregunta, me enfado, me levanto y me voy. Muy presidencial. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como le dice. No me va a dejar con esa. Es más, si ya se quiere ir, respóndame esa y lo dejo. No se trata de que no vaya. ¿Por qué se tiene que ir? Yo aquí me quedo. Yo no tengo la agenda ocupada. Quédese nomás. ¿A quién reconoce? ¿A Maduro o a Guaidó? Pero hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no?
Precisamente si ha habido un fraude masivo en las urnas, el problema es que no se les pregunta. No, hay que igual que la los comunidad peruanos internacional ha fijado postura. es igual que usted dijera, en el Perú, ¿a quién reconoce como presidente? Pues ¿A Keiko Fujimori o a Pedro Castillo? Es Castillo, pero es que aquí Entonces no hay duda. igual. No, Entonces, es que en el mundo reconocen a Castillo. Ya. En el mundo no reconocen a Maduro. ya, entonces aquí reconoce. ¿Usted sí lo reconoce? A Guaidó, le estoy diciendo. Ya, pero el mundo lo reconoce a ellos. Mira, yo no me voy a meter en problemas de otros países, porque no me gustaría Pero no que es se de metan los en eso. países, es de la comunidad internacional. Sí, Presidente por eso, Castillo tiene ¿me que entiende? entender eso. No voy a tener postura en política exterior, por tanto. Hay que fijar una postura en algunas cosas. Sí, ¿Usted no fija postura? Entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es los que han elegido los venezolanos? ¿Quién pasa por una situación de elección? Es igual que ¿Una elección con un proceso democrático? ¿O Por una eso, elección? preguntémosle a los venezolanos. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. El problema de los peruanos también igual. ¿Así va a ser su política exterior? ¿Perdón? ¿Su política exterior va a ser así? Tibia, sin fijar posturas. No, como nosotros tenemos claras las cosas. No. No, a mí no me ha quedado claras. De todas las que le he preguntado, de política exterior no me ha dejado clara ninguna. Bueno, pues mire, en eso también creemos importante de que hay que tener una lectura en el marco de cómo se desarrollan los pueblos, ¿no? Que oye, si aún la política exterior de Pedro Castillo fuera yo no me voy a entrometer en otros países, no voy a tener ninguna posición porque yo me voy a ocupar únicamente de los problemas internos y me voy a despreocupar del resto del mundo, pues aún tendría una cierta defensa, aún tendría un cierto sentido. El problema es que Pedro Castillo está diciendo que él no se va a meter en otros países, que a él no le interesan los problemas de otros países, que él solo está concentrado en el caso de Perú, pero eso no es cierto. Eso es lo que dice Pedro Castillo para no tener que revelar cuál es su ideología, para no tener que revelar cuál es su política exterior. Y esto se ve claramente cuando Fernando del Río le plantea si Pedro Castillo quiere cederle parte del territorio peruano a Bolivia, a Evo Morales, para que Bolivia pueda tener salida al mar. ¿Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia? En un evento, Lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato, Lo dijo. pero es su clamor de Bolivia. No, Pero espérame. no, Momento. Usted Pero lo dígale dijo. usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije Sí lo dijo. en ese evento. ¿Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria? No, ¿por qué lo tendría que hacer? Porque está cediendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... No, pero esa es su idea. El Pedro Castillo candidato es una persona distinta al Pedro Castillo presidente. No sé de qué me sonará aquí en España. Con toda esta acumulación de escándalos, no es extraño que Pedro Castillo tenga un porcentaje de desaprobación muy alto. Pero pese a ello, pese a que Pedro Castillo dice que está aquí para hacer realidad los deseos del pueblo, no parece preocuparle demasiado que más del 60% de los peruanos desaprueben su labor. 60% de desaprobación. Así es. Así es, y bien orgulloso que estoy, le ha faltado agregar. No le importa el 60%. Mire cuánto tiene de aprobación el Congreso de la República. Sí, también están para las patadas. Pero ese es el Congreso. Usted Pero es el presidente. ahora igual estábamos en el espacio de la campaña. No le Vamos, que yo soy un desastre, pero como el Congreso es todavía más desastroso, entonces yo soy muy bueno. Oiga, si aunque fuera el 60% de Lima, es gravísimo tener un 60% en 6 meses. Es decir, acumula 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60%. ¿Usted sabe lo que es eso? 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% en solo 6 meses. ¿Le cuento si llega a 10? Si seguimos con esa matemática. No vamos a llegarla. Yo tengo otra lectura, otra realidad. Se ve que le resulta bastante gracioso porque, entre risas, nos dice que tiene otra lectura que no sabemos exactamente cuál es. Lo que sí sabemos, porque nos lo dice a continuación, es que este 60% de desaprobación no le va a quitar el sueño. A mí no, ¿cómo se llama? No me va a quitar la preocupación que tengo por el país, ¿no? Pues no lo sé, pero a quienes quizás sí les está quitando el sueño es a ese 60% de peruanos que desaprueban la labor de Pedro Castillo apenas 6 meses después de haber accedido al poder. Y desde luego, después de haber visto esta entrevista,
es muy fácil entender por qué.